Entonces esto nace porque nosotros queremos tener estas conversaciones. Cuando yo estaba en la universidad y iba a la casa en Popayán en las vacaciones, siempre me encontraba a Eduardo, a mi hermano, a mi mamá en la sala y me sentaban y me hacían esas preguntas difíciles, ¿no? Que uno se sentaba ahí y empezaba a preguntarle, venga, ¿y usted cómo le fue? Y terminamos eventualmente hablando de Popayán. En estas, ay, ¿cuándo fue, madre? ¿En diciembre? Fue en diciembre Ujú. que Sí, mi en hermano nos diciembre, las dijo, vacaciones de diciembre. Ujú. vengan, estas conversaciones están muy buenas, están direccionadas a cosas interesantes. ¿Por qué no hacemos o nos inventamos un formato donde encontremos a la gente que de verdad tiene un positivismo que se contagia? Que a veces uno habla todo lo malo, no sé si te pasa, Gabriel, que uno empieza a hablar es como de lo malo. Sí, 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 es bastante común, ¿no? Yo siento que Sí, es muy... incluso en el entorno actual ahí, nosotros hablamos con Pili, mi esposa, ahora tenemos un bebé chiquitico, tiene 3 años, de pronto se me mete por acá, entonces ahí Oh, a buenísimo, esta hora lo que me duele, vinculamos a la llamada. lo vinculamos, no, se subió aquí, de hecho me demoré un poquito porque se me trepó acá y empezó a escribir y todo el rollo. Eh, y ahora con la llegada de Manuel, porque así se llama nuestro chiquitín, sí hemos entrado en una dinámica de un poquito filtrar todo ese entorno que es negativo y que de pronto un bebé, incluso sin filtros culturales y sociales, recibe como ese impacto directo. Y entonces cuando tú estás intencionado como en revisar esa parte, empiezas a dar cuenta que el entorno es normalmente muy tóxico. Y eso es muy triste porque digamos que dentro de todo ese proceso emprendedor, algo que yo fui descubriendo a las patadas, yo soy colega de Eduardo, ¿no? Soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones remiso, porque yo nunca ejercí, pero, pero yo siento que, claro, esa formación académica y en el contexto de las ingenierías en general, te da como ciertas estructuras que empiezas a seguir y empiezas tú a volverte un poco más metódico. Yo nunca había emprendido y digamos que dentro de todo ese proceso emprendedor me pasa algo y es que me empiezo empiezo a como a tocar diferentes fibras de lo que yo soy, porque claro, habían cosas que a veces no funcionaban y no estaban ligadas directamente al hacer. Entonces ahí es donde te encuentras con esa famosa frase que dice que es mejor, que es ser, hacer igual ser, ¿no? Y no, ¿cómo es? Es eh, ser, tener igual, no, ser igual a tener más hacer, algo así es el cuento. Bueno, no me acuerdo bien, pero en ese momento nosotros hablamos con Pili y yo decía, bueno, ¿qué pasa con el ser? ¿No? Que yo sentía que era como el punto de inflexión allí, porque cuando tú te vas al hacer, el hacer es muy evidente porque es como material, ¿no? Entonces tú sabes que... eh, y ahí es donde yo me doy cuenta que nosotros pues tenemos una mente, una parte espiritual y una parte física. Y en la mente es donde está realmente toda esa batalla difícil y donde empieza uno a tener toda ese choque de trenes brutal. Entonces, claro, tú dices, en mi mente, ¿qué hay? Y ahí es, y claro, la llegada de Manuel tú dices, jue madre, yo tengo que empezar a crear un entorno para él. No la burbuja, porque yo siento que la burbuja puede llegar a ser muy, muy perjudicial en ciertos aspectos, pero sí empezar como a instalar ese antivirus, ¿no? Ese De firewall acuerdo. da como ser una resistencia frente a todos esos entornos y más ahora con redes sociales y con tanta vaina. Que empieza a jugarte en contra, entonces tú puedes crearle como esos hábitos positivos al chiquitín y sales y está todo el tiempo bombardeando. Entonces nos hemos convertido en aún más positivos, ¿no? En la casa. Entonces hablar obviamente, digamos, a crear un entorno de valor donde esa batalla en la mente pues sea ganada constantemente, porque al final pues en la mente hay una guerra, ¿no? Entonces, ¿quién gana? Pues Total. el que tú alimentes allí. Entonces, estoy completamente de acuerdo con ese tema del positivismo, pero sí es súper retador. Es súper retador No, precisamente total. el entorno gira mucho hacia esas líneas negativas, lastimosamente. Entonces Sí, ahí total. ahí vamos con eso. Siempre está como Chévere. lo que dicen en los cuentos, no sé si ustedes lo han escuchado, que uno tiene dos lobos y uno decide a cuál hacerle caso, ¿no? Al que está como positivo o al que está negativo, pero la realidad la pone, digamos, casi que uno. Y atando lo que tú dices, resulta que la semana pasada hablaba con mi mamá. Quiero saber tú qué opinas de esto, o cualquiera. Y le decía que una de las luchas que tenemos nosotros, seres humanos, que es inherente a lo que nos pase en el día a día, pero una de las luchas es no convertirnos en personas sistemáticamente negativas, porque es muy fácil caer en esa trampa de
todo va mal. Y creo que lo decía Steven Pinker en uno de sus libros. Es que es muy sencillo aceptar que todo va mal y que la vida es una tragedia. Y puede ser una tragedia si uno lo ve desde un punto de vista de todo lo que nos ocurre. Pero cómo nosotros entonces en el día a día reforzamos es una idea positiva. Entonces yo le decía a mi mamá esto frente a cosas que nos pasan en el individual, y es como esa lucha de constantemente de darnos cuenta que eso está mal, eso es negativo, y tratar de salir de ahí y tratar de buscar lo bonito Lo en lo... bonito. Y ahí yo te diría, Gabriel, uno en este entorno, como lo decía Carlos José, la verdad a ratos uno se siente envuelto en algo que uno ve solo lo malo. Pero ¿cómo has hecho tú para estar en este entorno, para estar en nuestra región, pero llegar y soñar en cosas positivas, volver cosas que parecían sencillas y hacerlas visibles, volver la carantanta comestible para todo mundo, en algo agradable? ¿Cómo logras en este entorno donde nosotros estamos, donde uno siempre está a ratos lleno de información más negativa y del contra? Y en cambio tú sí logras sacar eso. Eso nos llamó la atención. Y yo les decía a mis hijos y a Eduardo que eso me parece que es algo muy positivo de resaltar. Muchas gracias. Bueno, no, yo les voy a hacer un pequeño background de mi historia para de pronto darme a entender con ciertos elementos que les pueda contar. Porque yo soy de Popayán, pero yo me crié en Tumaco, Tumaco, Nariño. Y claro, Tumaco es otro cuento. Yo siento que no pude haber tenido una niñez más espectacular que la niñez que tuve yo allá. Nosotros vivíamos, mi papá es ingeniero civil, trabajaba con la Comunidad Europea en un proyecto de reubicación de personas que estaban en zona de riesgo por maremoto, terremoto. Yo llegué a los 5 años a Tumaco y me fui de Tumaco a los 15 años a estudiar ya la carrera en Popayán otra vez. Bueno, hice 11 en Pasto, pero fue como prácticamente salir directo de allá. Una época muy linda, muy inocente. Era, en ese entonces Tumaco no es lo que es ahora, que es un bastión de guerra prácticamente, pero sí ya empezaba a matizarse, ¿no? Son tierras muy olvidadas, muy ricas, muy conectadas, entonces se presta para que pasen muchas cosas. Pero yo siento que esa niñez allá, de alguna manera nos aisló de muchas cosas y yo siempre crecí sin ver el mundo gigante que existía, pero siempre crecí como con esperanzas. Yo no sé, era bien particular. Cuando nosotros salimos de Tumaco, salimos sí en una condición muy difícil porque a nosotros nos desplaza la guerrilla. Mi papá él tenía una maquinaria, trabajaba con invías también, entonces empieza a haber un tema ahí muy delicado. Y nosotros salimos de Tumaco literal con una manito adelante y una atrás, en medio del conflicto eso fue año 99 más o menos. Las canas se notan. Y entonces, claro, tú te encuentras con nada en las manos, con una familia muy bonita, digamos, con un entorno familiar que se creó precisamente aislado de todo y con unas necesidades muy marcadas. Yo siento que eso a mí me creó como una necesidad de poder romper como digamos, como todo lo que estaba, toda esa limitante que estaba alrededor. Eso cuando yo estoy como en quinto, sexto semestre de la carrera, yo digo, yo no quiero ejercer, la voy a terminar porque pues digamos, ya empecé y la voy a terminar, pero yo tengo que hacer otras cosas. Yo no me veía como tan en cuatro paredes y trabajándole a los chinos, porque cuando yo me gradué todo el mundo se iba a trabajar con chinos. No está mal, para nada, me parece incluso muy interesante, pero había una necesidad muy grande de hacer algo diferente, como de generar un cambio. Yo siento que también nace en mí una ambición. Y en la ambición yo creo que la hemos en nuestro entorno y sobre todo Latinoamérica satanizado demasiado. O sea, claro, yo no puedo pasar por encima de los demás y me considero una persona que tiene unos fundamentos súper humanitarios y sociales. De hecho, mis empresas trabajan con la sociedad, digamos, la esencia es campesinos, indígenas, mujeres y demás, pero sí empecé yo a ver que había de alguna manera como un señalamiento frente a las personas que querían progresar y que veían, por ejemplo, el tema del dinero como algo positivo. Entonces ahí es donde entran, sé que no es conveniente mucho hablar de política y religión,
pero es donde todos esos ismos empiezan a pegarte duro y a golpearte la mente, precisamente, y a construirte un camino. Yo digo, bueno, me voy para acá o me voy para acá, y qué está bien y qué está mal. Entonces entra la moral, la cultura y un montón de cosas, y ahí nos pasa algo bien interesante, por lo menos a mí, y es que yo empiezo de alguna manera en esa búsqueda, incluso ya estaba un poco más avanzado en mi construcción de mi cosmovisión y demás. No existía, Mora Castilla estaba como en fase beta, digamos, no había algo naciendo allí. Conozco a Pili, que también fue un pilar fundamental en mi vida, porque ella ya era una emprendedora un poco más consolidada, porque yo no sabía qué hacer. Mi primer emprendimiento fue un grupo de música y yo no canto ni toco nada, o sea, soy amotriz, no, Creo que todos empezamos ahí por la música, yo también metido por un montón de lados. buenísimo, no, pero entonces, claro, a mí me pasaba algo, es que un primo tenía una agrupación musical y era buenísima, pero esos no veían el progreso, o sea, ellos eran como que, ¿qué hacemos? Entonces, en mi contexto de yo quiero hacer algo y no sé qué, yo dije, no, pues yo muevo a estos manes. Entonces, yo los cojo a ellos y empiezo a hacer como management y prensa y algo así. Y en ese espacio nosotros alcanzamos a girar con bandas importantes en su momento. Ustedes están muy chiquitos, pero San Alejo, Los de Adentro, Julio Nava, Vilma Palma. ¿Y cómo se llamaba esta banda? Remedio. No, yo me acuerdo de Santo claro. Remedio, ¿cierto, JD? Bueno. O sea, Sí. claro, sí. Santo Remedio. Entonces, claro, Juan del Camino es primo hermano y somos como hermanitos de así. Ok. Y entonces con Juan nace Santo Remedio, yo cero música, nada, o sea, pero la ingeniería me servía mucho, sobre todo en la parte de sonido. Las frecuencias son frecuencias. Entonces yo jugaba mucho con eso, me gustaba la fotografía, empecé como a dar mis primeros pasitos allí, pero claro, yo no veía el progreso ahí tan fácil. Ahí conozco a Pili y en ese momento pasa lo que les iba a contar, y es que yo empiezo a buscar información. Yo siento que al final, si algo me queda a mí, cuando a mí me lo preguntan, es, amiguitos, ahí están los libros, ahora están las IAs, ahí está YouTube, métale buena información. O sea, yo creo que el primer punto, el primer clic que yo hago es empezar a consumir información que, volviendo al punto inicial de lo que hablábamos, se convierte en ese antivirus, o se convierte en ese alimento que yo le doy al lobo que quiero que gane. O sea, yo tengo los dos lobos que ponías el ejemplo, que están dando en la cabeza. El que gana es el que tú alimentas. Seque al otro, séquelo. Entonces, cierre la llave o el flujo de información negativa y abra lo que más pueda del flujo de información positiva. Yo empecé a leer y a leerme. Entonces, uno arranca padre rico, padre pobre. Un clásico. Eso es un clásico de clásicos. Y después me encuentro con el desarrollo espiritual y con la línea que me permite a mí entenderme un poco más. Y ahí es donde, claro, lo que decías tú ahora, Laura, todo ese negativismo de nuestra sociedad, yo siento que además de tener un desarrollo constante alrededor de qué información recibo y cómo la construyo en mi cabeza, yo sí soy muy fiel creyente que ahí existe un Dios que me ama, que quiere lo mejor para mí, que dio la vida por mí y que ese Dios es mi mejor aliado y es mi mejor socio. Y esa es la que a mí realmente me sirve hoy para yo decir, venga, pues están dando bala acá afuera y entonces se metió el clan del Golfo y todos los malos, pues, para no decir nombres aquí, y pues Dios es más grande que todo eso. Yo ahí te tengo una pregunta porque yo sé que Eduardo y mi hermano también tienen unas ideas en la cabeza. No, está buenísimo. No, está buenísimo. Es como para sentarte con mi mamá un domingo y eso, mejor dicho, le dan las 5 de la mañana con el tequila. Laura habla más. Ella sí habla más que yo. ¿Qué tal? Eso ya es el colmo. Yo lo que quiero saber, Gabriel, porque esto que nos cuentas es súper valioso, es oro, y yo quiero saber dónde nace esa fascinación por entenderte a ti mismo, filosofar sobre las cosas que van bien, por lo que tú quieres. ¿De dónde nace esa reflexión profunda? ¿Tiene algo que ver con que creciste en el suroccidente? ¿Tiene algo que ver con algo que viste? ¿Tiene algo que ver con algo que tenías por dentro y no sabes cómo se desarrolló? Ya que tienes un chiquito, de pronto que uno mira la vida hacia atrás,
más en perspectiva y empiezas a tratar los puntos. ¿De dónde nace esa curiosidad por entenderte, conocerte? De pronto metes a Dios ahí. ¿Dónde nace esa, como esa esencia? Yo la tengo, o sea, les voy a contar cómo fue, porque tengo el momento, tengo todo en mi cabeza. Em, Cuando yo empiezo a emprender, nace Boogie, no sé si conocieron Boogie. Me suena. No, Sí, ¿qué no, a mí era? te suena, pero Ahí tengo un negocio que se llama Hosh, pero antes, el primer negocio que ya, existió ahí se llama Boogie. ya sé Y cuál es, hablaba, claro, sí, 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 sí. bueno, nace En la Boogie Waldi tiene glorieta que de haber comido Catay. allá. En la glorieta de Catay. en la En glorieta la de Catán. glorieta de Cacay Ya, sería. ya Ajá. existía Mora Castilla, ya existía Helénica, nace Boogie. eh, y unos amigos me contactan, unos amigos muy queridos me contactan para ofrecerme un negocio de multinivel. Y yo, no, yo digamos que no lo entendía, era muy reacio al tema, pero la persona que llega me llega con un libro, no me llega con productos y me pasa el libro. Y yo, bueno, chévere, el libro se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Es un Claro, libro, Del Carnegie. es un libro. Buenísimo. Entonces yo dije, uy, este libro no lo tenía en mi mente. Yo ya me había leído Padre Rico, Padre Pobre y todo el Cantar del Mío Cid. Yo decía, yo quiero leer, o sea, yo sabía porque yo me había visto en ese entonces, eso es año 2010 más o menos. Obviamente YouTube y todas estas vainas ya existían, pero no tenían la fuerza que tiene hoy. Entonces, si tú querías encontrar como información, ¿no? Spotify no existía, podcast era muy limitado. Entonces tú tenías que obligarte un poco más. Ahora yo siento que después de esta conversación estoy seguro que yo me meto a mi Instagram y me salen 10.000 podcasts. Estoy seguro. Eh, pero entonces, claro, en ese entonces tú tenías que estar un poquito más obligado a buscar las cosas. Entonces, ya como yo estaba en el tema del emprendimiento y la cosa no iba muy bien, o sea, Boogie era más retador. Helénica iba en rieles, Mora Castilla estaba muy chiquito, pero ya estaba o sea, como que estaba cogiendo fuerza de una manera como muy orgánica. En cambio, Boogie era más retador. Entonces empiezas tú a buscar. Y en esa búsqueda yo dije, yo sé que yo tengo que, si quiero ser buen empresario, yo me acuerdo que había escuchado una frase que decía, si usted quiere ser no, mentira, decía era así, todos los grandes empresarios del mundo tienen una sola cosa en común. O sea, usted los va a encontrar de diferentes etnias, de regiones, de diferentes sexos, o sea, diversidad de todo lado. O sea, yo creo que uno puede encontrar un gran empresario de cualquier micro enfoque, nicho que busques. Pero decían, como son tan diferentes y tan diversos, hay una cosa que tienen en común todos los que realmente la rompieron y es que leen. Y yo dije, uy, no, yo no leo, tengo que ponerme la 10 con la lectura. Entonces, en ese momento que empiezo a leer y digamos que yo me volví un lector muy de esa línea de información. Después ya empecé a coger libros, novelas y estas vainas como muy populares porque también siento que ayudan a entrenarte en la lectura como todo, o sea, no perder el ritmo, pero me fui por esas líneas. Y ahí aparecen estos manes. Me dicen, mira, te vamos a mostrar este negocio. Y yo, por respeto a ellos, los escuché. Yo dije, uy, no. Tal yo llegué a alguien y le diga, venga, Laura, ¿por qué no vas a Boogie? Y me digan, no, pues no, no está bien, o sea, es la misma lógica. Entonces yo los recibo y me llegan con el libro. Me pasan el libro, ya lo he escuchado, empiezo a leer y me conecté con el proyecto mal. O sea, me volví súper fan de ese negocio, como modelo de negocio. Y entonces yo empecé a consumir los productos, empecé a leer los libros. Conocí una persona que era de aquí de Popayán. De pronto lo han escuchado por ahí. Él es muy famoso en el mundo del multinivel que se llama José Bobadilla. Sí, sí, sí. José, Claro, me acuerdo de él. Y él estuvo vinculado a una universidad. él fue el rector de la Autónoma. Claro, sí. Ajá. Y nos volvemos muy cercanos porque él estaba en Cali, yo iba mucho a Cali por el negocio y él llegó a ser el nivel más alto en América Latina de ese negocio. De hecho, él es el actual dueño del Teatro Calima, él lo compra con recursos del negocio y lo adecua para el negocio. Pero dejando a un lado, digamos, como el emprendimiento per se, la información que yo empiezo a recibir, porque ellos tienen algo muy interesante y es que todos los meses te llega un libro. Entonces, eso a mí me generó una conexión impresionante. Yo estaba leyendo todos los meses mi librito feliz. Ellos le llamaban el PEC, el Plan Educativo, Plan de Educación Continua. Es que hace rato no estoy conectado con el tema. Y entonces en el tema del PEC llegaban los libros y entonces, claro, ellos eran muy inteligentes porque te mandaban como un libro de negocios, después como un libro de comunicación, después un libro del ser y había uno que se llamaba la espiritualidad del éxito. Y en ese momento, cuando yo leo la espiritualidad del éxito, había una parte que decía, venga, usted debe desarrollar su parte física, su alma o su mente y su parte espiritual. Y a mí ese punto es el punto de inflexión. Ahí es donde yo digo,
Bueno, la parte física. Yo fui vegetariano 9 años con mi esposa. Fuimos vegetarianos 9 años. Precisamente, bueno, queríamos ser papás, no podíamos. Emanuel es un bebé milagro. Luego les Ujú. cuento esa historia porque yo hablo mucho. Emanuel ¿Y es un uno bebé cómo milagro. vuelve de ser vegetariano Por él, por el a la niño, carne? por el niño, por el Ah, niño. ok. Cuando yo empecé a leer y decía, no, y el niño puede ser vegetariano a menos que lo suplementes. Yo decía, no, yo prefiero que él coma de todo y que él desarrolle su alimentación bien a darle una pastilla o un jarabe o una vaina. Entonces, yo no podía darle al niño algo que yo no comiera. Entonces yo digo, yo como otra vez y vuelvo a comer. Pero fue un momento muy bonito, ser vegetariano fue muy chévere. De hecho, se los recomiendo, no, no fundamentalistas, locos radicales, sino si en algún momento de su vida quieren probar algo chévere, mes, 2 meses, es chévere. Se siente el cuerpo diferente. Yo decía, mi cuerpo, mi parte física, vegetariano, hacer ejercicio, yo soy hiperlaxo, entonces me tocó un acompañamiento, empecé a nadar, no sé qué. La mente, no, ya estaban los libros, formación correcta, esto que esto no lo escucho, esto sí, buena asociación. La asociación se volvió fundamental, yo buscaba, estaba por ahí hablando Pepito y ya, no, que él es gerente, no sé qué, yo quiero escucharlo. ¿Qué más, Pepito? ¿Cómo estás? Mucho gusto, papá. Pero la parte espiritual yo la tenía muy olvidada. Yo venía mucho también de ese contexto de la religión muy marcada, donde la religión te dice a ti, muy moral. Yo siento que ese es el peor error de la religión, cuando se vuelve moral. Y en ese momento yo le digo a Pili, y así como buscamos ser vegetarianos y yo busqué una persona que me hiciera acompañamiento físico y demás, así como hemos entendido que los libros y la información, busquemos un enfoque, nuestra línea espiritual. Y entonces ahí es donde la pregunta que me hacías, yo siento que Dios me estaba buscando. O sea, yo estoy seguro que Dios estaba buscando. Y él muy seguramente me mandó 10.000 anzuelos y yo no los vi. Esta era muy fácil porque estaba toda la autopista ahí. Hicimos algo muy interesante con Pili y es que fuimos a nuestras, digamos, nuestras bases, eh, digamos, espirituales conocidas. Fuimos muy críticos, fuimos muy analistas, también nos dejamos llevar pues por esa sensación interna y al final terminamos conociendo más de Dios y empezamos a construir entonces ya unos hábitos al revés. Entonces ya yo parto de mi parte espiritual y de ahí construyo entonces mi relación y mi lucha mental y entonces ya también empiezo a desarrollar mi parte física porque claro, estamos acostumbrados a hacerlo pues más fácil, ¿no? Digamos que lo físico tú lo sientes. De hecho, a mí me pasó De algo muy acuerdo. interesante, es que yo entendí que el reto realmente, y eso yo se lo digo mucho a las personas cuando me empiezan a preguntar de la relación con Dios, es que Sí, claro, la religión a nosotros nos ha vendido un Dios que te señala, que te juzga y que tiene un montón de exigencias para ti, pero además te exige tener una relación con Él. ya. O sea, qué difícil es que tú tengas, sí, es difícil tener una relación muchas veces con tus padres. O sea, ustedes son una familia muy bella y la mía, gracias a Dios también. Pero uno se encuentra mucho en la sociedad con familias desbaratadas, disfuncionales, donde el papá no habla con los hijos, el hijo no habla con la mamá. Yo decía, si tú no hablas con tu papá, ¿cómo que lo conoces, que te crió, que estás con él, que desayunas, almuerzas de pronto? ¿Cómo haces para construir una relación con un ser que dicen las personas ser que es tu papá y que ni siquiera lo ves? Y esa parte es súper compleja. Entonces yo dije, no, yo necesito construir mi parte espiritual muy bien. Y ahora, cuando llega Emanuel, que llega en un contexto milagro, porque realmente Emanuel es un milagro, yo tengo un diagnóstico de infertilidad. Y digamos que clínicamente, médicamente, no sé cómo se diga, yo no puedo ser papá. Sí, como No llego. estadísticamente Sí. es Mi casi, es probabilidad poco probable. 0,01%, una cosa así, es ridículo. Entonces ahí es donde yo me empiezo a encontrar con esas evidencias de la existencia de Dios. Entonces, para mí esa es la parte más potente de todo esto. Y es la que me ayuda Ujú. a mí precisamente a emprender y Te da apostarle al como esa caos. fuerza, Gabriel, te da esa fuerza. Tú encuentras ahí como un apoyo gigantesco interior que te ayuda a encontrar Porque sí, y esa fuerza grande. Ujú, total. Sin Dios esta vaina Sí, a mí no me hubiera funcionado. ujú. Gabriel, mira que esto me parece bacanísimo porque a mí a veces me gusta pensar que muchas veces la vida tiene mucho que ver como un sistema de inputs, ¿no? Es como qué le metes al horno para ver qué sale, ¿no? Y escuchándote veo que tienes ese input, por ejemplo, de la lectura, input del exterior, cuando mencionas, por ejemplo, que tus pilares también está Pili.
O sea, creo que no solo le metes a tu vida lectura, conocimientos, sino también tus relaciones personales. Pero me gusta que también uno de esos inputs es como que te escuchas, ¿no? Y eso me parece bacanísimo. O sea, no sé, cuando dices mi cuerpo, como mi espiritualidad, y mira que esto es muy chévere, porque cuando yo pienso y cuando tenemos estas conversaciones de negocios, por ejemplo, uno a veces empieza a pensar en la competencia. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué se hace en el mundo? Pero pocas veces nos ponemos a pensar, pero ¿yo qué quiero y cuál es mi autenticidad? Me encanta escuchar que también tienes ese input interno como de escucharte, ¿no? Y que yo creo que eso tiene mucho como de autoestima, ¿no? De saber escucharse y como abrazarse de lo que yo quiero, ¿no? Hey, tengo esta necesidad física, tengo esta necesidad espiritual. Eso me parece bacanísimo lo que estás diciendo. Chévere, muchas gracias. Sí, no, Gabriel, dime. perdóname. He estado escuchando con mucho interés la historia que nos estás contando y pues encuentro muy interesante que está cruzada permanentemente por una búsqueda. Y me queda la inquietud de por qué la respuesta de esa búsqueda se da en el Cauca, dada la historia previa de emergencia. Nos contaste que la familia tuvo que salir con una mano adelante y otra atrás, y entonces uno se preguntaría, ¿y por qué el Cauca? ¿Y por qué quedarse en esa búsqueda en el Cauca? Yo, no, yo siento que tiene mucho que ver la familia también allí, ¿no? Porque a mí me hicieron mucho bullying de chiquito, mucho. O sea, yo digo, ese tema del bullying racial es de lado y lado, ¿no? La gente siempre ha visto que, o sea, yo tengo amigos, mis negros queridos, que los amo y, pues crecí con muchos de ellos. O sea, yo era el blanquito, el rarito era yo, pues, el blanquito. Y Sí, claro. más que yo soy como blanquito amarillito. Entonces, no, o sea, yo parecía un vampirito chiquito. Y entonces, claro, eh, el bullying chiquito era durísimo. Además que fue muy chistoso porque yo en Tumaco mi apodo era Pasto. Muchos Ujú. amigos pues, me decían Pasto y yo no, que yo no soy de Pasto, que yo soy de Popayán. Entonces, no, ellos, en Tumaco Popayán no existe. O sea, para ellos está Pasto porque pues solamente la capital de Nariño está cerca, relativamente la ciudad más cercana. Y de ahí para ellos está Cali. O sea, Popayán es como donde echan gasolina, más o menos. No lo conocen. Y si tú ves, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Agua Blanca en Cali, En Cali. Ujú. eso es un barrio que nace después del terremoto Maremoto del 50 y pico en Tumaco, donde borró Tumaco. Y hubo un programa del gobierno en ese entonces donde empiezan a nacer zonas pues de reubicación porque fue muy difícil. Entonces para ellos, para el tumaqueño, Cali es Miami. Popayán no existe. Cuando yo llego a Pasto a hacer 11, yo venía a un colegio público, Liceo Nacional Max Eidel, guerreado, nivel educativo muy bajo. Yo llego a Pasto y llego a estudiar en el colegio, en el Javeriano, ¿sí? Que es de, pues, del San Francisco Javier, ¿sí? Sí, ellos son Y jesuitas, sí. jesuitas, es un colegio privado, muy seguramente el nivel más alto de la región. Entonces mi nivel académico era muy, muy, muy regular. Yo entro porque a mí me hacen unas pruebas como de capacidad y demás, porque la prueba académica no la pasé. Entonces me hacen como unas pruebas de habilidades, de competencias y me fue muy bien. Y empieza el bullying al revés. Entonces a mí en Pasto me decían tumaco y yo que yo no soy, que yo soy de Popayán. No, no te Y para mí, identificaban. yo sentía que para mí Popayán era realmente mi salida, o sea, mi escape. Yo no tenía, entonces, digamos que mi identidad giraba alrededor de Popayán. O sea, yo veía a Popayán como, es que yo no soy de ningún lado, yo soy de allá. O sea, es que aquí me vende Pasto y yo no soy de Pasto, aquí me vende Pasto, de Tumaco y yo no soy de Tumaco, yo soy de Popayán. Obviamente, yo amo Tumaco, me encanta Pasto, amo Popayán. Digamos que yo no tengo ningún resentimiento con los entornos y mucho menos con su gente. Los disfruto mucho. Yo empiezo a hablar con algún amigo de Pasto y termino hablando Pasto. Y de tumaqueño también empiezo a hablar así, y la gente dice, ¿usted por qué está hablando así? Y yo no, yo pues porque yo crecí en Tumaco, como que se me activa de una. Y yo empecé a sentir como ese arraigo con Popayán muy marcado precisamente en ese contexto de identidad. Eh, a mí me toca hacer un proceso académico paralelo al colegio muy fuerte. A mí me reciben en el Javeriano porque yo tenía, cuando yo hice kinder, o sea, yo nazco en Popayán, me voy a Pasto a los 3 añitos, 4 añitos, hago kinder en el Javeriano y de ahí me voy a Tumaco. Y mis papás apelan
a un documento que tenían por ahí que decía, es que ustedes dicen aquí que le van a guardar el cupo a mi hijo, yo necesito que le den ese cupo. Mi papá se había graduado allí, jesuitas muy queridos, digamos que ellos yo creo que vieron también como esa necesidad de poder, y esa oportunidad también de poder ayudar, porque realmente casi que fui, entre comillas, como becado, no oficial. No había cómo pagar la matrícula, no había pagar como la mensualidad. Eso además le suma mucho a esa dificultad. Claro, yo tendría 14 años más o menos, y ese contexto no solamente del bullying, porque este es blanquito pero habla como negro, y además no sabe, sus profesores son unos brutos. A mí me paraban al frente, imagínate, me acuerdo en clase de física, preguntaban, no sé, movimiento rectilíneo uniforme, una vaina así. A ver, Tumaco, venga. Y yo, venga, ¿usted qué sabe? Yo no sé. Entonces el profesor, sí ven, ustedes tienen que ser agradecidos que tiene esta oportunidad, mire este pobre muchacho, eso muy seguramente sabe pescar, pero no, y yo, Mejor dicho. entonces, pues, Ah, entonces, claro, increíble. era fuertísimo. Y entonces yo decía, yo puedo. Entonces Popayán mi era la papá, salida. Ujú. claro, primero papá ya en la salida. Y segundo, mi papá, al ser ingeniero, él tenía, digamos, como esas habilidades, y siempre estuvo muy presente y nos ayudaba mucho. Entonces, mi papá me empieza a ayudar como en las áreas matemáticas, físicas y demás. Sí. Eh, y cuando pasa el ICFES, a mí me va muy bien, Oh, qué muy bien. bien. O sea, Ujú. pues claro, yo pasé a electrónica como de quinto Imagina. de Y en la del sí, Cauca, que esa es una cosa. y entonces, claro, yo decía, no. Que es. Entonces, cuando llego a Popayán, yo sentía que había sido, como salida. Era lo anhelado Era la totalmente. anhelada y ese hijo de madre carrera que es, uy, Yo ahí te pregunto Gabriel, porque ahí me parece súper interesante y había como ese conflicto de identidad, ¿no? Entonces, sí, ni de allá ni de acá, pero llegaste a Popayán. ¿Cómo te sentiste entonces en Popayán? ¿Te sentiste en casa? me sentía. O también te costó como decir, vengo de otros lados y no sé. Y lo otro que te quiero preguntar y que me parece chévere, porque a veces lo hablamos con mi mamá, con mi hermano y con Eduardo, y es que, ¿en qué se convirtió esa identidad de Popayán? ¿Te sientes identificado con ese payanés o qué encontraste en Popayán que no encontrabas en ningún otro lado y que todavía dices, eso. aquí está la magia? No, mira, Popayán para mí tenía un componente adicional, y es que Popayán eran mis vacaciones. O sea, cuando nosotros teníamos vacaciones, digamos, entre Tumaco y Pasto, las vacaciones eran en Popayán. Entonces yo Claro. llegué en ese contexto de vacaciones, mis primos, el parche, no sé qué. De hecho, me Era el costó, lugar de escape. era Eres como el un lugar. lugar de escape. Y yo soy de Claro. Popayán, entonces yo decía, no, yo llego a Popayán y, o sea, además de mi lugar de escape y de mis vacaciones, pues yo realmente no soy un foráneo, yo soy de aquí, así fuera el blanquito que hablara pastuso o tumaqueño. Entonces eso me hizo sentir muy bien. Pero algo que me pasó, eh, es que yo siento que, claro, cuando tú empiezas a emprender y a tener, porque la identidad, claro, no se construyó, yo creo que todavía la estoy construyendo. Entonces, en ese proceso, cuando por ejemplo empiezas tú a viajar, yo al final me considero un ciudadano del mundo. O sea, yo siento que es muy, muy negativo precisamente para la mente, apostarle a que yo, eh, digamos que emprendo en Popayán porque soy de Popayán. Yo siento que yo emprendo en Popayán porque además Popayán es una muy buena plataforma de emprendimiento. O sea, lo que me pasó con el grupo, con la banda, con Santo Remedio, me pasó que nosotros éramos el número uno en las emisoras de Popayán. Y era mucho más fácil llegar a ser número uno en una emisora de Popayán que ser número uno en Cali. Pues tú en Cali, en Bogotá, en Medellín estás compitiendo con Shakira, estás compitiendo con Juanes, Mm. estás compitiendo con artistas, sí, con Bruno Mars. O sea, pero Popayán era mucho más fácil. Ahí empieza también a entender que tú puedes llegar siendo el número uno de Popayán en un contexto de números unos de otras partes, a querer ser el número uno y construir eso en un contexto un poco más complejo. Entonces, no, yo me acuerdo que nosotros cuando nos fuimos a ir a Bogotá, nosotros nos habíamos ganado un premio Shock, que en su momento la revista Shock pues era como, digamos, uno de los estandartes del talento y de las cosas que tú estás haciendo bien en el contexto musical. Claro, era nuestro MTV local. Literal, era el MTV. Yo me acuerdo María Ángela era la directora, yo no sé ella de pronto en dónde estará, de pronto hasta sigue por ahí.
Me acuerdo muy bien que cuando llegamos a Bogotá y nos ganamos el shock, las puertas se abrieron impresionante. Yo alcancé a estar en este tú a tú con, eh, este man se llamaba, uy, se me va ahorita, que era el manager de Don Teto. No sé si algunas escucharon Don Teto. Sí, claro. Claro. Él era el No sé, manager no de sé el nombre del manager, pero sí, Don Teto, claro. Roberto Andrade Dirac. Roberto Andrade fue el que lanzó a Yatra. Ah, Roberto ok. Andrade posicionó a Yatra y ahorita es Qué el director bien. sí, para América Latina de Warner Music. O sea, el man hoy es, o sea, otro nivel, otro nivel. Pero Ujú. nosotros alcanzamos a encontrarnos en entornos donde yo me acuerdo de estar llegando él tenía una disquera que se llamaba Cola de Ratón y yo llegaba, Roberto, ayúdame, todo bien, pues abríme espacio sobre todo con sus bandas, porque él estaba manejando Don Teto estaba pegando durísimo en Bogotá. Él manejaba Don Teto y creo que había manejado una que se llamaba El 7. El 7 era, ¿se acuerdan de este de la vivienda que decía su dinero puede estar en el lugar equivocado? Sí, en Robert, el lugar equivocado. Ajá. Sí, sí. Ricardo Jorge, Ricardo Jorge, Ricardo Ricardo Jorge, ¿no era? Jorge. Eso. Ricardo Jorge. Él era el Ajá. vocalista del 7 y ellos estaban metiéndose durísimo, tanto que hacen unos premios MTV y los hacen en Bogotá. O sea, los hacen, de hecho fue un MTV que lo hacían como en diferentes lugares de Latinoamérica. Entonces los artistas entraban como por una pasarela entonces Shakira cantó en Bogotá y se metía por una pasarela y salía en Ciudad de México y después iba para Ujú. Chile y a nosotros nos invitan, no a tocar, pero sí como a estar en ese entorno. Entonces yo decía, ¿cómo una banda de Popayán termina Pues Sí. entonces? termina, sí. Y pues Gabriel, y por Popayán eso Sí, con y el, mira que a mí me, por eso con Helénica llegan a Montaner, ¿o qué? Al contacto con Montaner, porque ¿cómo es esa no, historia? ¿No? ese es más Dios obrando, literal. Es por ese otro lado. Ajá. Es por Sí, ese porque otro lado. ustedes tienen un momento con Helénica donde ustedes diseñan algunas prendas y eso se vuelve súper famoso. Eso fue algo muy importante en ese momento, ¿Cómo me fue? acuerdo. Ujú. Sí, eso sí fue una diosidencia explícita, porque cuando nosotros nos metemos en este rollo espiritual de buscar, eh, yo me acuerdo que ya teníamos la visa. La hermana de Pili tiene una hermanita que vive en Miami. Entonces, cuando viajábamos para Miami, la hermana siempre fue una persona que estaba muy conectada con Dios, pero yo personalmente no la entendía. Entonces, claro, uno muchas veces tiene personas cercanas que te hablan de Dios, que tú de alguna manera como que generas ciertas barreras y no logras como conectar. Sin embargo, yo me acuerdo que yo me monto al avión. Claro, para nosotros, ir a conocer Estados Unidos, chévere, wow, ese primer viaje es especial. Yo no sé por qué a mí se me salió una frase y le dije a Pili, yo creo que nosotros de Miami volvemos cristianos. Bueno, llegamos, Estados Unidos pues fue un país fundado por protestantes, tiene muy marcada, digamos, este contexto y esta cultura alrededor de conocer a Dios a través de Jesús, ¿no? Claro, fuimos a la iglesia de ella, eso parecía más un evento del multinivel que una iglesia. Sin embargo, fue muy bonito porque que ahí es donde yo siento que Dios te habla. O sea, Dios, tú puedes estar en tu maco, en el medio del bullying, y Dios te puede estar hablando. Y volví, claro, vivimos toda esa experiencia. Yo vuelvo como muy conectado y le digo a Pili, o bueno, Pili me dice a mí, busquemos una iglesia en Colombia. Y unos amigos que habían estado en Amway, bueno, el cuento era con Amway, unos amigos que habían estado en Amway, ya no estaban, me los encuentro un día y yo los vi hablando muy de Dios. Entonces yo le dije, vení, ¿cómo es esta vuelta? Entonces ellos me explican muy fácil. Yo me acuerdo que me hicieron una línea como si me fueran a hablar de un multinivel. Yo hago el chiste siempre, pero es verdad. Y me dice, mira, esta es la línea, esta es la vida del ser humano. Aquí en este punto hay una cruz. Me ponen la cruz. Y me dicen, eh, y en ese punto Dios entregó todo y el amor y la gracia y me hablan de la gracia. Yo no entendía el concepto de gracia tan marcado y yo me empiezo a leer libros, así como venía con el tema de los negocios y todo alrededor de construir mi vida espiritual alrededor precisamente de la gracia. Hay un libro buenísimo que se llama Jesús es, no sé si lo han visto por ahí. Es no. Jesús y una rayita, No. Jesús es y una rayita. De hecho, eso nace de una estrategia de mercadeo de un pastor que se llama Judah Smith. El man es un pastor que está en Seattle. El man es un man que es más mercadólogo que cualquier otra cosa. Y lanza una Ajá. campaña de mercadeo para conocer la gente que entiende y que cree de Jesús. Y después de esa campaña donde captura muchísima información, escribe el libro. Y entonces, claro, empezamos ahí. Y entonces yo hablo con ese amigo y le digo, Sebastián se llama, yo, Sebas,
yo estoy buscando una iglesia. Y me dice, no, pues nosotros somos parte de una iglesia que está en Barranquilla, que se llama Living Room, que no sé qué, papá. Y entonces empezamos a seguirlos a ellos por internet. Hasta ahí, normal. Un día Pili me dice, en ese momento estábamos pasando por una situación financiera muy retadora. Ya teníamos los emprendimientos, pero hey, los emprendimientos siempre están así, ¿no? Eso es como un electrocardiograma, esos berracos. Y más en Popayán. En Popayán sí tiene ese problema, que tú puedes posicionar algo, pero no tienes garantía de nada. Veníamos como de un paro de 4 meses, la vía cerrada, bueno, durísimo. Y en ese contexto tan retador, a Pili le llega un correo electrónico que decía que se había ganado una plata, que tenía una estafa así muy, muy clara. No me acuerdo de ese tipo de estafa, cómo se llama, pero pues era una estafa. Entonces Pili dice, no, yo quiero donar esa plata. Y contacta al Living Room porque va a donar plata, o sea, plata era como 10 millones de dólares, o sea, era una cosa que yo... Plata que no tenía. Se iba a donar plata que no tenía. No, pues 10 millones de dólares es una, o sea, yo le decía a Pili, mi amor, eso es una estafa, o sea, vamos, Sí, claro. por favor, o sea, no, que sí, que si esa plata entra, yo quiero donarla al Living Room, que no sé. Entonces, en ese momento, ella toma la valentía y los contacta. Obviamente ellos se dan cuenta y nos contactan nos recontactan y nos dicen, venga, no vaya a hacer eso, los estamos contactando porque sabemos que eso es una estafa, pues no los vayan a estafar. Pero en ese momento, la persona que dirige la comunidad, se llama Carlos Fraija, nos dice, miren, yo siento que en ustedes sí hay una necesidad de tener una mentoría alrededor del tema financiero. Hay una persona muy cercana a nosotros, el man él es un empresario gigantesco de acá de la costa, pues yo les paso el contacto y si él les contesta bien, entonces yo de una lo llamé, llama William Trout. William, pues yo ahora le digo Will, pero William, mucho gusto y empieza en un Zoom, ¿no? En un Skype, me acuerdo porque eso fue antes de pandemia, antes de todo. Y en un Skype, hablando con William, yo le cuento todo, ¿no? Lo que estábamos viviendo. Digamos que el tema financiero es un punto muy, muy coyuntural en una relación, ¿no? En una relación de pareja. Entonces, claro, eso te puede arrasar tu relación. Entonces, tú estás mal de plata y terminas peleando y se termina acabando un matrimonio por plata. O sea, claro. Entonces, claro, ese era un punto que Pili y yo sabíamos que no podíamos poner sobre la mesa porque era muy frágil, pero ya estaba sobre la mesa. Entonces, en esa necesidad también de nosotros salvar la relación, mientras yo hablaba con William me dice, Gabriel, va a haber un campamento en Barranquilla de Living Room. El campamento es increíble porque no vienen. Entonces le dije, Will, o sea, te estoy hablando que estamos mal de pillete, la cosa está difícil. Entonces Ahora dice, me vas a hacer ir a Barranquilla. Ahora más gasto, más gasto. gasto. Ajá, O sea, ajá. entonces él nos había dicho, venga, espérenme, yo pregunto si hay cupos, pásame los datos de Pili, los datos tuyos, yo voy a preguntar si hay cupo. Entonces no había, además no había cupo en el camp, estaba ya vendido todo. Entonces él me dice, no, es que no hay cupo. Y yo, entonces en la conversación me dice, no, es que Sebastián es el organizador del camp. Y yo, ¿Sebastián qué? Sebastián Montoya. Y yo, Sebas es mi amigo. O sea, yo conozco Living Room por Sebastián. Me dice, pues Gabriel, háblate con Sebastián si les da un cupo. Yo le dije, Sí. bueno, pues no sé qué. Entonces mientras teníamos el Skype, yo empiezo a escribir a Sebastián. La conversación fue muy amena, fue creciendo, o sea, en serio fue sanadora y demás. Y llega un momento donde William me dice, ¿qué te dijo Sebastián? Y yo le dije, no me ha dicho nada. Y me dice, pues Gabriel, consígase los cupos porque aquí están los tiquetes. Y Ah, se lo regalaron. Y yo, no, ¿cómo se te ocurre? Y se quedan en mi casa. Y yo, no, ¿cómo se te ocurre? Entonces yo, Sebastián, pasa esto. Y no, venite, yo los ubico. Entonces llegamos a Barranquilla, nos recibieron una locura, o sea, como si fuéramos invitados de honor. Llegamos al camp, entonces en el camp, pues no les cuento mucho, pero una de las cosas que pasa en el camp es que las chicas quedan en una parte de las chicas y los chicos en otro lado. Y en ese momento nos dicen tanto a Pili como a mí en paralelo, pues yo no estaba escuchando esa conversación, pero estábamos teniendo la misma conversación. Le dicen a Pili, Pili, ¿tú tienes algún problema en compartir la cama con otra chica? Es una cama grande, pero es que no hay cupos y sabemos todo lo que ha pasado para que ustedes estén aquí. La otra chica no tiene ningún problema. A mí me dijeron lo mismo, yo dije, no hay ningún problema, tal, no sé qué. Pues resulta que la chica con la que Pili se queda se llama Melissa Arbeláez. Y Melissa Arbeláez es una de las mejores amigas de Eva Luna Montaner. Carambas. Por ahí entonces se llega. Yo no encuentro otra explicación que no sea Dios. No, pues sí. Te abrió el camino, Si viste ahí el camino total.
a mi amigo ingeniero, a mis amigos ingenieros, si uno mete eso en una matriz de probabilidad, o sea, es más fácil que yo sea papá. Para que todo eso se dé, o sea, para que le llegue el correo a Pili, para que Pili le hable, para que estos manes nos Sí, con todas las cosas. que este man nos ponga los... Y resulta que, claro, se hacen amigas, ahí todavía no sabíamos lo de Baluna. Pasó, la cosa empieza a mejorar. Eso fue como en septiembre del 2018. Ajá. Junio del 2019, nosotros, pandemia fue en el 2020, ¿no? Sí, Sí, 2020. 2020, marzo. Nosotros en junio del 2019 estamos en Colombia Moda. Vamos pasando por un pabellón y está Melissa ahí. Se hicieron amigas, pero son esos amigos que uno como de vacaciones, que uno los quiere. Y no, hola, ¿cómo están? Obviamente ese contexto del camp genera también unos vínculos bonitos, diferentes. Claro, porque todos están aislados, entre comillas, o al menos todos están metidos en una misma idea. En retiro, en alguna cosa, han tenido la Mi oportunidad. mamá, Sí, madre, yo he tú, estado, ¿cierto? Emaús, sí, me encanta. Ujú. Y resulta que, claro, nos encontramos, y en ese momento Evaluna llama a Melissa. Y le dice, hola, No, Meli, ¿qué tal cosa? Es que me voy a casar con Camilo y quiero que estoy buscando hacer mis vestidos de dama de honor. no, Y me imagínate. imagínate. Y entonces, claro, qué chévere, están hablando ahí. Entonces Melissa, yo no sé, esa conversación no la tengo pues en el récord de qué Ujú. pasó. Y en un momento llega y le dice, mira Pili, toma. Y le pasa el celular. Se va a Luna Montaner y ella, no sé qué, tal cosa. Pues el cuento fue que terminamos nosotros vistiendo todas las damas de honor del matrimonio de Baluna. Buenísimo, No, buenísimo. increíble. Llegamos a Miami, a la casa de los Montaner. Yo No. llegué allá con 10 y pico de vestidos, eran 14 creo, además que han Ujú. viajado gente. En cajas, o sea, eso fue una locura, fue una experiencia muy bonita, muy reafirmante en todo el tema, porque pasó algo. Yo le dije a Pili, mediáticamente esto es muy importante para nosotros. Claro, un marketing y el macho. Sí, impresionante. Ujú. A nosotros ese marketing nos lo frena la pandemia, porque nosotros, el día que llegamos de Miami, a nosotros en Cali nos reciben ya con Con tapabocas. Con tapabocas. máscaras, Ah, la con tapabocas. embarrada. Claro. Sin embargo, yo le decía a Pili, yo siento que más que nosotros hacerle digamos como explotar mucho este tema mediático, yo siento que esto a mí es más una reafirmación de lo que Dios puede hacer por nosotros. Porque Interesante. una de las cosas que pasó es que Pili y Eva conectan muy bien y en algún momento en la conversación, Eva Luna le dice, Pili, no sé si, o sea, no quiero sonar grosera, pero es que esto es muy importante para mí. Claro, yo creo que ellos están acostumbrados a que les llegan las cámaras, a que les llega todo. Y yo le dije a Pili, mira, manejémoslo como si fuera una amiga que realmente se está construyendo ahí una relación. Pues no son las mejores amigas, pero pues igual, pues hablaron mucho tiempo y no hagamos que la necesidad de nosotros de facturar acá X o Y haga que de pronto se fracture la posibilidad de crear allí un vínculo que va más allá, porque realmente pues es el matrimonio de ella y no sé qué. Entonces llegamos allá sin decirle nada a nadie, sin cámaras, sin nada. El impacto mediático que se tiene es porque ella lo promueve. O sea, yo hice, claro, llegó un momento en donde ella me dijo, ¿trajiste cámara? Y yo sí, yo traje cámara. Digo, tráela. Y yo tengo un 10 gigas de fotos que yo nunca publiqué. Y yo le dije, Eva, tranquila que yo esto no lo voy a publicar. Porque era la intimidad de ellos. Era para ustedes. Claro, es que imagínate, éramos en el pool house de la casa de ellos, que era una casota, con la familia de ellos. Eva nos atendió a nosotros. O sea, ella nos atiende, nos prepara las bebidas, la comida. Yo le decía a Pili, yo no puedo salir acá a vulnerar esa intimidad. Además que pasó algo bonito porque llegan unos músicos cercanos a ellos. Ricardo le hace una canción a su hija especial, cantan, todo el mundo empezaron a alabar y se hicieron alabanza, después cantaron. Claro, porque ellos son muy católicos. Poderoso. Sí, Muy son cristianos. muy católicos. Son Cristianos, sí, muy cristianos. Todo el mundo llorando, era una cosa, una atmósfera impresionante. Yo que iba a sacar un celular a ponerme a grabar ahí. No, Pero matabas Gabriel, la magia. increíble que todo ha ido acompañado de cosas maravillosas, ¿no? Dice, así como yo también he oído todo como nace, pues Mora de Castilla, todos estos emprendimientos, el fortalecimiento de Lénica. Entonces me llama mucho la atención que todo esto ha ido acompañado de estas historias maravillosas que se han ido presentando. Pero
pero además logran ustedes posicionarse, luego empiezas a unirte y a estar en otras líneas diferentes también en el emprendimiento, porque yo creo que has estado ya ahora que como en 4 o 5 empresas y tener esos diferentes frentes desde aquí, desde nuestra región del Cauca y con todo este contexto que nos has contado, yo digo, no, increíble, ¿cómo lo has logrado? No, yo no sé. A veces me arrepiento por rato, porque es mucha cosa. Pero sí, digamos que yo siento que el tema de los restaurantes, creo yo que uno de mis talentos ha sido conectar con personas de valor y reconocer ese valor. Ujú. Pablo es mi socio actual, Pablo Guzmán, él es Sí. el dueño de Terradisca. Pablo Ujú. es un crack. Nosotros fuimos muy amigos, o sea, yo lo conozco hace muchos años. De hecho, él me ayudó mucho en Bogotá, cuando nosotros vivimos en Bogotá, porque con la banda, con Santo Remedio, vivíamos en unas condiciones muy paupérrimas. Ujú. Entonces yo me acuerdo que no teníamos ni una sala y Pablo se fue a vivir a Perú a trabajar y nos regaló su sala. Ese nivel, digamos, de conexión en su momento. Y también me llaman un día y me dicen, Ariel, somos Caracol Día a Día, queremos que esté Mora Castilla en vivo, un evento que nosotros tenemos los jueves, que es como cocinando no sé qué, porque queremos hacerle un reconocimiento nacional a Mora Castilla. ¿Eres Bien. chef? ¿Tú eres el chef? Yo le dije, no, yo soy chef, yo no cocino, yo no canto. Yo siempre molesto con eso, pero yo tenía la banda, pero no cantaba. Tengo los La restaurantes. cantaba. Pero no Entonces cocina. yo le dije, no, pero ¿qué necesitas? Entonces me dijo, no, es que queremos que hagan las empanaditas en vivo. Y dije, no, pues yo me aprendo pues obviamente, yo sé cómo funcionan, cómo se Ujú. hacen, todo, ¿no? Pero pues, y yo me dice, no, necesitamos que seas chef, que sea un chef porque no, nos da susto porque el contexto sí es muy técnico, o sea, te van a Ujú. preguntar, pues, o sea, no la pueden barrar muy fácil y tampoco es la Sí, idea. claro, no es tan fácil. Ujú. Yo le dije, no, mira, pues la verdad no soy. Y mis cocineras, de hecho casi todas son chicas, pues yo las amo, pero pues de hecho yo siento que en Mora Castilla pasa algo muy bonito y es que muchas de ellas, pues digamos, no han tenido una formación Ujú. oficial alrededor de todas estas habilidades, pero son esas chicas que tienen Da la buena sazón. experiencia. Ujú. Claro, porque es claro, yo incluso cuando voy a Mora Castilla a hacer un video pues de contenido y pues se me asustan, ven la cámara y se me asustan. Yo decía, también no puedo exponerlas a Claro. ellas a este entorno. Entonces yo le dije, mira, yo no lo tengo, qué lástima, gracias, pero hay un amigo que tiene un restaurante maravilloso que se llama Terra Inca, ¿por qué no lo hacen con él? Me dicen, bueno, sí, les paso el contacto, ellos mientras hablábamos me imagino que investigan y me dicen, pero Gabriel es peruano, este programa es colombiano, necesitamos que sea Colombia y yo le dije, entonces Ajá. ella me dice, ¿por qué no hablas con tu amigo que es el chef? Yo le dije, no, si es que él no solamente es mi amigo, es chef, él es mi asesor, pero pues eso era Mm. porque entendí rápido que para dónde iba la cosa. Entonces yo le dije, no, venga, yo hablo con él y yo cuadro. Entonces yo lo llamé, yo, Pablito, 1000 años después, y le conté, y terminó Pablo en día a día, hablando de Mora Preparando Castilla, las empanadas. las empanaditas, Ajá. nos dieron reconocimiento, se lo dieron a él, pues a Mora Qué Castilla, bien. Sí, Ajá. y sí. Yo entonces, tengo, Gabriel, a mí esas historias que nos estás contando son fascinantes. Yo creo que nos podemos quedar aquí pues sí, cientos de horas. Y, no, y está buenísimo. Inclusive quiero aprovechar este momento porque hay varias reflexiones que a mí me parecen muy poderosas, muy, muy poderosas. Y una es algo que hablamos siempre con Eduardo, creo yo, y es que uno, el emprendimiento tiene un componente como de los skills, de las habilidades, de los números, de entender, pero tiene un componente también como de, llamémosle, suerte, aleatoriedad, tiene un componente de que las cosas sucedan. Entonces, eso con tu historia de lo que nos contaste montar me parece fascinante y creo que reafirma esa idea. Ahora, me gustaría ponerle contexto a eso y el contexto es Popayán. Ese desafío de uno estar en Popayán y tú siempre pensar en hagamos, creamos, que no nos inventamos esto, hagámoslo aquí en Popayán, que aquí ganamos. ¿Qué has encontrado en Popayán que de pronto te ha generado ese incentivo a seguir creando, a hacer más, versus lo que puede opinar pues, una sociedad como la de Popayán, que es una ciudad pequeña, ¿sí? Comparado con Cali, con Bogotá? A mí me llama mucho la atención es, ¿qué piensas de eso, de crear en Popayán, pero al mismo tiempo tener esas barreras que te imponen estar en Popayán? o sea, mira, yo siento que este podcast y que Laura con todo ese cariño me haya llamado es un gran ejemplo de lo que pasa en Popayán. O sea, yo me acuerdo cuando llegamos a Campanario y entramos al comité de mercadeo, que estabas tú, Laura, en Sí. la Ujú. dirección.
Ujú. Y que ese vínculo y que tú mañana en la calle, en el centro histórico, te encontraste a Laura, hola, ¿cómo estás? Mm. Eso es muy difícil que pase en una ciudad más grande. Yo creo que si tú construyes lo que sea que estés construyendo en Popayán, con valores, con principios, con cariño, así sean empanadas y tamales, y resuenas con gente que está como en la misma, en la misma línea, tú vas a generar un vínculo que es fuerte. Y eso no es tan fácil. Yo tengo en ese momento un restaurante en Cali y en Cali me ha pasado, pero a una dimensión mucho menor. A una dimensión mucho menor. En Cali sí me ha pasado porque yo al final siento que como dicen, Dios los cría y ellos se juntan. Y Así ellos se se dice. Ujú, juntan. claro. Sí. Ujú. Sí, yo tengo mi A mí, socio en Cali, es... sí, No, a mí me parece que lo que estás diciendo yo lo complementaría y con la reflexión que ha hecho Carlos José en este sentido. Yo creo que hay otro dicho popular que es pueblo pequeño, infierno no grande, pero pueblo pequeño es la posibilidad de hacer esas redes de conocimiento mucho más estrechas y que pueden operar mucho mejor. Pero yo creo que hay otra variable que no la estamos visualizando lo suficientemente. Y es que tú que venías de una formación universitaria, no dejaste de pensar que era insuficiente y seguiste otra ruta de autoformación muy persistente para complementar unas habilidades que eran innatas. Porque yo creo que tienes una habilidad muy grande de relacionarte, que tienes esa capacidad de ver las opciones y las oportunidades, pero que tienes unos principios que has ido consolidando con el tiempo. Eso de hacerlo con valores, viene de la cuna, pero que se ha consolidado en la medida en que ese proceso autodidacta que emprendiste desde hace muchos años de empezar a explorar ese tipo de conocimiento que te faltaba, de formar ese lado del ser, como tú lo dijiste, tu lado espiritual, ha sido un complemento muy, muy clave para tener las piezas que encajan y que facilitan que encajen esos networking, porque uno puede hacer muchas redes en Bogotá y en Medellín, posiblemente con más dificultad de acercarlas, porque no logra tener esas cercanías que el pueblo pequeño te permite o te facilita. totalmente Esa de es una acuerdo. ventaja del pueblo pequeño y a la vez es una maldición porque eso también trae otras barreras, como lo decía Carlos José. Ya que Eso es cierto. yo no había visto ese superpoder, la verdad, de Popayán. O sea, no lo había puesto en estas palabras. Y a modo de chiste, llevo viviendo fuera de Popayán, creo que van a ser 12 años. Y siempre digo que cuando uno llama a los papás y si me dicen que están en campanario, hablamos después, porque es que va a ser, ¿qué hubo, fulanito? Yo no sé qué. Hola, Pedro, ¿cómo te ha ido, hijo? Entonces, ¿qué hubo, Elena? ¿Cómo estás? Es No, y esa red que especialmente mi existe, mamá. ¿no? Es esa red que existe. Ujú. Pero uno va después y como lo decías en el centro, ¿no? Entonces vas y ves como la gente conecta. Yo no había puesto en palabras como este superpoder y me parece genial. O sea, Está buenísimo. ese es tremendo atardecer. Sí, Popayán eso tiene es un cierto. superpoder, es uno de los superpoderes de Popayán, yo creo que sí. Y mira que me Eso es. gusta que lo dijiste como cuando dijiste cuál era mi talento y dijiste yo hago el Dream Team. Creo que ahí has hecho, ahí te has apalancado en esa capacidad de Claro, Popayán de conectar y claro, por eso ahorita yo conecto como, claro, por eso entonces estás en Hoshi, pero también en Lénica, en diferentes sectores, pero también en Mora Castilla. Al final todo es un juego de equipos, ¿no? De gente. sí. Y yo siento que uno de los temas también, que ahí sí creo que hay que sumárselo a la posibilidad de que tiene Popayán sobre la mesa, es que uno sí tiene que ser muy soñador. Por eso yo les decía hace un rato el tema de la ambición. Yo siento que la han satanizado, pero claro, si yo no tengo ese deseo de hacer otras cosas, así sea desde Popayán, es muy difícil. Y ahí es donde la educación creo que cobra un sentido impresionante porque a nosotros en la educación tradicional sí nos han dado mucho palo, entonces a uno lo cohíben de muchas vainas Ujú. ha venido cambiando, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, las inteligencias artificiales y la interconectividad y demás le puso el contrapeso mucho a eso en sus proporciones, porque eso también hay que controlarlo, pero, pero al final la educación sí o sea, si no sacaste el excelente o el 5 o el 10 o como te estén, entonces no servís y entonces ya dejas de soñar y te empiezan a poner el techo ahí como más bajito. Yo creo que esa suma de salir del suroccidente colombiano, donde vos no tenés ni siquiera internet, o sea, yo me acuerdo cuando llegó el computador, mi papá compró un computador y llegó a la casa
fila de amiguitos afuera, como si fuera un concierto. Yo era en el, ustedes eran entrando. De hecho, por eso yo estudio electrónica, porque ese computador se compró en Popayán, se manda a Tumaco, y como a los 6 meses se dañó. Entonces lo devolvieron para acá para que lo arreglaran y se demoró como 6 meses más en volver. Nunca y me enloquezco. Y eso pasó como unas 3 veces. O sea, ya a los 2 años ese computador se había arreglado como 3 veces. Y yo, ¿no? Entonces se daña y yo lo abrí. Yo tendría, sin exagerar, por ahí unos 12 años por ahí. Yo abro el computador en una hoja milimetrada, dibujé lo que había dentro del Los computador. circuitos, estabas haciendo ahí circuitos ya y todo. Circuitos. Fue, sí, como un diagrama ahí como base. Imagínate, mi mamá ya habla de circuitos, eso tiene que ser Imagínate. influencia. No, 100%. Lo desconecto todo y lo volví a conectar y Ferrari funciona. Te dijiste. Yo después entendí que lo más probable es que en el viaje, como además llegar a Tumaco, eso era de aquí de Popayán a Tumaco en ese No, Se ha entonces, desajustado. no sé si ujú, conocen Tumaco, yo Sí. no conozco No, Tumaco. Ujú, ¿no? no. No, no, antes no conozco. Ujú, era bien complejo. O sea, yo y mis ujú. papás estaban muy locos llevarnos para allá. Ya cuando yo fui no existía la carretera que existe ahora. De Pasto a Tumaco habían 16 horas. ¿Qué tal? Gabriel, y una Entonces, cosa, tú has dicho que para estar aquí en Popayán y en nuestra región del Cauca hay que estar soñando. ¿Cuáles son tus sueños que tienes para un futuro próximo? ¿Cómo ves? Es decir, ¿qué proyecciones tienes tú de hacer más en esta región o qué potencialidades más le ves de tener aquí en el Cauca? sí, no, de hecho, cierro la historia porque para allá iba con el Ujú, tema del sueño. Claro, empecé, yo me acuerdo que le dije a mis papás, yo, ¿cómo hago para arreglar esto? O sea, ¿quién me enseña a arreglar estas cosas? El computador. Y me dice, no, que ingeniería electrónica, que no sé qué, papá. Pa, pa. Y yo ahí empiezo, estoy completamente seguro que ahí empiezo yo a proyectar el sueño. Entonces yo a mm, visualizarlo. Y ahora, vemos que frente a toda esa dinámica de toda la información que uno empieza a recibir, claro, yo tengo aquí mis tableros con como una especie de mapa de sueños, pues digamos que es un poco más técnico porque tengo un Canva, pero yo lo estructuro alrededor de las metas que tengo. Y al final yo, ese tema de los sueños que me preguntas, lo tengo dividido en las áreas de mi vida. Entonces yo digo, yo no puedo ser solamente el soñador que dice, no, yo quiero tener plata y quiero conocer el mundo y no sé qué, o no, o sea, está mi parte espiritual con sus sueños, con sus ambiciones, con sus metas, la parte física. Ahora, por ejemplo, la parte física la tengo súper descuidada porque con Emanuel, digamos que ese sueño, siempre tuve el sueño de que si era papá, quería ser papá de tiempo completo. Y hijo de madre, qué duro, parce. O sea, quedó destruido todos los días. O sea, yo llevo 3 años sin dormir y me lo llevo para todo lado. No, todavía no lo hemos escolarizado. Entonces, pero Emanuel ya está casi leyendo. Se sabe todas las marcas de los carros, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, cuando me dices el tema de los sueños, Emanuel empieza por voluntad e iniciativa propia a preguntarme marcas de carros. Papá, ¿esto qué es? Y yo, no, mi amor, este es un logo que significa Toyota. Y este no es Chevrolet. Todas las marcas. Este man se las aprendió. Entonces él sabe marcas que Pagani, Murray, Niseg, en fin. Y entonces la batalla de las pantallas, no pantallas, no pantallas, esa batalla la perdimos. Pero entonces dije, bueno, yo la voy a perder, pero va a ser estratégico. Entonces yo voy a estar muy pendiente de qué ve el niño. Entonces le poníamos en YouTube niños cantando, videos de niños cantando. O sea, no le poníamos Peppa Pig y estas vueltas, sino niños cantando, no sé qué. Y como el algoritmo es sabio, eh, pues nos sacó carros. Entonces, hay unos videos en YouTube que yo no sabía que existían, es un man en un festival de carros con una cámara ahí parqueada en un trípode viendo carros pasar. No, Emanuel ama esos videos. Entonces, no, yo quiero ese video, yo quiero ese video. Pues un día yo dije, venga, estos videos, ¿cómo son? ¿Dónde los hacen? No, que eso es en Londres, en tal lado, pa. Pues resulta que en Orlando hay un festival de carros exóticos que se hace una vez al año y es como el cuarto más grande del mundo. Sueño. Listo, mi amor, amor mío, a mi esposa, el sueño es Emanuelito conozca ese festival de carros exóticos de Orlando. Lo pusimos, lo escribimos, qué se necesita, cuál es la fecha, qué, el cómo, el cuándo. La teoría básica, pues de todos estos libros de motivación, esa es la empezamos a aplicar. Pues claro, en abril estuvimos en Orlando. Emanuelito tiene foto montado en un Ferrari, montado en un Pagani, foto montado. Fue la experiencia más increíble ver a Emanuel
en medio de esos carros caminando como si fuera el dueño del mundo. Mira, papá, este Ferrari no sé qué, el F40 es un clásico y tiene 3 años. ¿No? Y yo decía, no, papá, mira, había un Dodge Viper y me dice, un Viper. Y era verde. Es mi color favorito, porque él dice que su color favorito es el verde. Y entonces el señor que estaba ahí, yo siento que el man dijo, pues yo esto nunca lo he visto. Lo llevó, lo subió al carro. No, este man estaba. Entonces yo decía, claro, yo a él le tengo que sembrar cómo soñar en grande, porque es en grande. O sea, yo te digo, no conozco otra persona en mi entorno que haya ido a un festival de carros exóticos. Ujú. Y él a sus 3 años ya estuvo porque es una pasión que él está desarrollando. Entonces yo le digo a él, venga, suéñelo y suéñelo grandote. Claro, yo ya lo había llevado aquí a Campanario a ver la exhibición de los carros, no sé qué, que hubo una Ujú. bueno, paso a paso, ¿sí? Pero yo le decía, Emanuelito, mira, o sea, así se materializan los sueños. Tú lo ves, lo pones, Lo lo ves, lo plasmas y dices, planeas. Ujú, planéalo, ujú, porque esto no solamente es pensar en grande y pues soy el soñador más grandote del mundo y ya. No, o sea, esto tiene un presupuesto, tiene unas fechas, esto tiene unos requerimientos, hay unas necesidades. Si es en abril, ¿qué pasa? Tal fecha, pilas con Semana Santa, hay que organizarnos muy ujú. bien, un montón de cosas que toca, digamos, y yo me acuerdo de estar allá caminando con él, yo lo veía, él decía, pucha, todo lo que pasó para que este man estuviera de aquí, pero es Claro, que, para esa felicidad. no, Qué bien, mira, papá, Gabriel. este carro es ganador de las Ujú, 24 horas de Le Mans, un carro, unos carros, claro, estaba el auto fantástico, no sé si se acuerdan del auto Sí, fantástico. claro, ujú. claro, claro, Claro. sí, un Ahí sí, clásico. ahí el niño chiquito sí era yo. Sí, el carro. A Emanuel no le gustan los carros, pero él tiene como 200 Hot Wheels, ¿no? A él no le Ujú, gustan Sí, los carros que no tienen marca. O sea, Hot ujú. Wheels saca un montón de versiones, el helado, el teléfono, unos todos exóticos que no, pues que son de Hot Wheels, no son ninguna pero marca le gusta la internacional. identidad. También busca identidad. Sí, entonces él los coge y mira, ya como se ven las marcas, dice, este no tiene marca, este no. Entonces, mira ¿Qué papá, tal? este es un Chevrolet del Camino, no hay que del año 76, porque él lee la palabra como un símbolo, porque él pues obviamente yo le pongo a leer, no sé, una frase de un libro y no la lee, pero él ya te lee, Te lo ya relaciona te lo el- relaciona con lo que es. Reconoce los Muy entonces bien. logos. se los Ajá. conoce todos. Él tiene como sus 200. Entonces, claro, él llegaba y decía, este yo lo vi, este yo Ujú, lo vi allá. Pues ujú. Kid no tiene marca. Yo, mira, Kid, no, ese no tiene marca. Y yo, pero ese es Kid. Ese es Yo, el de uno. A mí me encanta algo de esta historia y es que, creo que lo dijiste varias veces, y es cómo hacemos nosotros que esos sueños pasen. Y me gustaría reflexionar en un tema que lo he hablado mucho con mi hermano y lo hablamos relativamente seguido, y es que y estoy tomando notas. Yo siempre estoy con un lapicero y un papel y me fascina que todo lo que tengo en la cabeza, escribirlo desordenado, totalmente desordenado, pero eso me da claridad y ya tocaremos ese punto más adelante. Pero algo que me encantó con lo de los sueños es que muchas veces cuando nosotros queremos crear algo y especialmente en Popayán, que es una ciudad pequeña en Colombia y mucha gente casi que no la conoce ni entiende el valor histórico que tiene. Pero a todos nos pasa que en algún momento nos sentimos insuficientes. Por ejemplo, tú decías, yo manejaba este grupo musical, pero pues yo no tocaba ningún instrumento. Yo abro restaurantes, pero no sé cocinar. Yo estoy en esto otro, pero no sé lo otro. Pero en ningún momento pensaste desde la insuficiencia. Lo haces como reflexión de, ok, yo no hago eso, pero yo sé qué agrego, yo sé dónde está mi valor y creo que eso es poderosísimo. No tenemos que compararnos con nada, no tenemos que estar pensando siempre, tengo que estar en Cali para que algo pase, si no hago presencia en Cali, entonces no sucede, si yo no estoy yo en este momento estoy viviendo en Estados Unidos, pero si no estoy en San Francisco, no pasa. Creo que si lo pensamos, todo lo que hacemos en la vida desde la insuficiencia nunca seremos capaces de. Y esa reflexión que tú haces sobre la ambición, de dejemos de satanizar la ambición. La ambición es poderosísima. Y la sí, ambición hay que darle formas, ¿sí? Hay que darle formas y estructura. Y lo que quiero cerrar aquí para que lo conversemos es, esa ambición nos lleva a muchos sueños, pero los sueños también tienen estructura. Tienen un cómo, cuándo, un qué, un para qué y verlo. Y yo creo que ese conjunto es lo que nosotros deberíamos transmitirle a ese vecino, a esa persona de a pie en Popayán, de debemos ser ambiciosos, debemos
con lo que tengamos salir adelante y aprovechar en lo que somos buenos. No tenemos que volvernos la ciudad mega industrial, pero tenemos unas cualidades insuperables y yo creo que tú, Gabriel y Eduardo, que estuvieron muy involucrados pues, en la Universidad del Cauca, creo que eso tiene ahí un poder muy grande. Entonces mi reflexión a lo bonito de crear y hacer sin pensar que somos insuficientes, sino que hay mucho que podemos aportarle desde cualquier ángulo. Eso a mí me parece que es muy enriquecedor. Es poderoso, totalmente. Yo me acuerdo de una frase por ahí que alguna vez escuché que creo que me sirvió un poco. O sea, yo lo hacía de forma inconsciente y después le entendí que es fake it until you make it. ¿Sí? O sea, como que fíngelo hasta que lo consigas. Porque con la banda a mí me pasaba mucho eso. Yo llegaba a un sitio y yo me sentía el manager de Michael Jackson. Y entonces yo llegaba, no sé qué, ¿y usted quién es? Claro, eso era un factor súper loco con la banda, porque habían muchas bandas en Popayán que estaban en ese mismo camino emergente, pero la única que tenía manager era el Santo Remedio. Entonces cuando alguien iba a hablar con Juanito, con el negro, Juanito me decía, marica, ¿qué le digo? Y yo, no, espérate, ¿qué vas a hablar con tu manager? Entonces ellos, no, voy a hablar con mi manager. Entonces, claro, automáticamente te ponía en un nivel diferente. Uy, son así en manager. Entonces yo era bien carretudo. Entonces yo, no, mira, tal cosa, papá. Y al final yo siento que nos ha pasado eso, esa frase ha ido cobrando sentido, porque en los contextos de oportunidad, si yo no me la creo, yo no los puedo aprovechar. Yo no los puedo Eso, aprovechar. Yo me eso es acuerdo muy cuando Pili estaba valioso. hablando con Evaluna Sí, y le decía, no, claro, y yo le decía, Pili, dile que sí, dile que sí. ¿Y cómo hacemos? Y yo luego vemos, porque pues que ese es un problema para el Gabo del futuro, pero ahorita, si yo creo que yo no puedo ahorita, pues más adelante tampoco, o sea, fínjalo, fínjalo. Entonces, yo siento que la Juan Diego, ambición, perdóname, Juan Diego, justo el artículo que nos compartiste, si no me la Sí, creo, no sucede. Créetelo desde de la acuerdo. célula. y hay otro que me sirvió mucho, porque ese me daba palo, y es mejor hecho que perfecto. Ujú, Y correcto. más ahora porque uno ahora puede hacer mucho más rápido. Dime. Es un Substack que montó Simón Borrero ayer o hoy, y se llama así, creérsela a nivel celular. ujú, Y él me gusta una frase que decía, el man dice ahí como, yo entendí que el fracaso de mi negocio no era el fracaso mío como emprendedor, que gané. El man decía, creo que tenía un negocio como de venta de licor de las licores, 24 sí. horas, una cosa así. 24 horas, sí. Ujú. Y le fue como un perro. Claro, malísimo el negocio, pero crecimiento como él, que no te puedes imaginar. Yo también veo como eso, tal vez en tu historia, ¿no? Como si bien nos podrías contar muchos fracasos, creo que a nivel personal en todos hay crecimiento. Eh, y eso me parece bacanísimo, ¿no? Como que también le llena a uno el optimismo. Hay que bajarle el ego, pues porque pensar que uno le va a ir mal en el negocio no es fácil, pero al final uno crece mucho a nivel de empresario, persona. Eso es. Y yo creo que también vamos como haciendo unas reflexiones finales de esto que hemos hablado, porque creo que Gabriel podríamos hacer No, de una tres segunda sesión podcasts, para tres otros temas podcasts. que me parece fabuloso. Entonces vas a estar mega invitado para una Muchas siguiente. Ajá. Pero sí quiero decirte algo que muy relacionado a lo que estabas diciendo. Y mira que todos tenemos nuestras propias limitaciones. De pronto en Popayán decimos, no, hay unos factores externos, o de pronto somos pequeños y demás. La semana pasada fue Boston Tech Week, donde las grandes inversionistas vienen, donde vemos aceleradoras, todo el mundo está mostrando lo que está haciendo, emprendedores hablando de inteligencia artificial, barará, ¿sí? Y en una de las charlas escuchamos a los fundadores de HubSpot. No sé si han escuchado el CRM de HubSpot. Estaban ahí los dos fundadores, Brian y Dharmesh. Y el tema de la conversación era básicamente cómo fundar o hacer emprendimientos en Boston. Lo que me sorprendió, Gabriel, es que tenían el mismo miedo que uno tiene cuando hace algo en Popayán. Y no, es que la costa oeste es mejor que nosotros. Es que allá hay mucho capital. No, es que acá nos falta, es que acá no tenemos. Y yo decía, todos tenemos nuestro mismo problema. Y él decía, la mentalidad de la gente de Boston debe dejar de compararse con, es que no somos Nueva York, es que de pronto no somos el sur porque no hay impuestos, es que no somos California con todos los grandes inversionistas de capital privado, es que no somos. Y pasar de ese no somos es, acá hay gente educada, acá hay gente colaboradora. Y guardando las proporciones,
Yo sí siento que Boston tiene mucho de Popayán, esas conexiones Claro. pequeñas, tiene mucha cultura e historia y también tiene mucha educación. Los mismos miedos, pero la lucha constante es Es los cómo mismos miedos nosotros en le transferimos la ambición y el positivismo al otro para que el otro haga, yo haga, todos hacemos y vamos acumulando, acumulando, acumulando. Entonces, sí creo que eso que decía mi hermano, que leyó de Simón Borrero, hay que creérsela a nivel celular, Sí, que es a la a universidad, nivel sí. pequeño. Entonces, Gabriel, ya para que cerremos esto, porque ha sido fascinante. es muy buena Fascinante. reflexión. Es muy Sí. buena reflexión. Preguntas así rápidas para respuestas muy cortas. ¿Qué le dirías a otro patojo que está pensando en hacer algo, pero que le da miedo el contexto, que siente que todo es negativo y que de pronto necesita salir de esa espiral de no se puede y de pronto tener ese impulso de una persona que encontró el positivismo en 3 pilares de mente, cuerpo y espiritualidad? ¿Qué le dirías Que para se que lea un siga libro. avanzando? Que se lea un libro, porque digamos que yo creo que estamos nosotros ya en ese contexto hipersaturado de positivismo también, o sea, a mí me ha pasado también eso, o sea, que cuando uno empieza a buscar, entonces, sí, sí se puede, sí se puede, sí se puede, y puede llegar también como ese choque de, "Oh, sí, pero es que este man está en Boston". Entonces, no, a mí que me gusta de la lectura, que yo siento que lo que decía ahora Juan Diego, que me pareció muy chévere, también fue una reflexión que hiciste sobre lo que yo estaba diciendo, que yo no le había de pronto tenido muy en cuenta, y es que yo me estoy escuchando a mí mismo. Entonces, cuando tú lees, yo siento que como tú lees con tu voz en tu mente, entonces de alguna manera tú te estás escuchando, claro, estás leyendo, no sé, a Carnegie o a alguno de estos manes, pero te estás escuchando tú. Y no es lo mismo que yo te lo digo. Yo siento que Mm. y más en Popayán, ahí sí hay una barrera cultural muy fuerte. Porque sí la idiosincrasia patoja tiene unos limitantes alrededor de, es que el pasto este es más bonito, ¿no? Es que este es le ayudó fulanito. No, esa parte es muy retadora. Entonces, claro, llegar a decir, no, mira, sí se puede y no sé qué, y venga yo, no, yo siento que es más, mira, yo te puedo recomendar esta información y si empiezas a conectar con algo nos podemos sentar porque yo en lo que te puedo ayudar te ayudo. Pues no, de pronto no te voy a dar la receta del salpicón, pero te puedo dar el proveedor de la mora. Claro. Porque si a ese proveedor le va bien con alguien más, no va a dejar de sembrar esa mora que es la mora buena que yo necesito. Empieza a educarte, o sea, empieza a educarte. Eso Bacano, está Ese es el... buenísimo. bacano. Me encanta, Gabriel. Yo ya metí el salpicón de Baudilia en mis gastos hormiga. Eso, estuve Te digo como, que si no o se sea, iba de Popayán, Lo tengo Spotify, Netflix, y yo sé que tengo que tener mi salpicón de Baudilia. Es una locura. O sea, no, nos salirse de estaba ahí. arruinando No, no. No, todos yo los ya lo días asumí. Yo es. ya dije, lo meto ahí porque ¿qué más? Es como, sí, Canasta básica. Se volvió canasta sí, sí, básica. no, uno lo prueba y no Sí, sale. sí, Yo, No sale ahí. perdón, esas preguntas cortas para respuestas un poquito largas. Porque es Y denso. la última, Gabriel. Vamos Ajá. a tener diferentes personas que vienen acá que son positivistas sistemáticos y que están haciendo y que no paran de hacer y solo hacen y aunque esté la doble calzada o no haya doble calzada, igual están haciendo o de donde vengan, igual hacen. ¿Qué te gustaría preguntarle a esa persona que te gustaría de pronto como entender un poquito de esa mente inquieta que está creando en Popayán? Bueno, no, digamos que no sé si podría ser una respuesta redundante, pero precisamente yo cuando conozco a alguien le pregunto qué lee. ¿En qué anda? Ujú, Ujú. ujú. Yo te dije, Laura, ¿te acuerdas? Yo quiero Sí, escuchar ese podcast del que tú me estás hablando. sí. Porque, porque claro, si yo me descuido, me vi tres series en una noche. Bueno, ahora no, ahora yo cojo cama y me duermo porque no puedo. Pero yo soy, yo soy muy de la curiosidad alrededor de cómo esas personas alimentan ese positivismo, porque estoy absolutamente seguro que hay un montón de cosas que yo no he visto. Y soy amante, pues, de por lo menos lo anotado y si tengo la oportunidad poderlo explorar. Quiero, porque claro, yo tampoco me quiero sentir, no tanto desactualizado, sino fuera de contexto en algunos entornos donde muy seguramente me estoy proyectando ya. Entonces, obviamente escuchar las historias para mí es fundamental, porque ahí está la base también de toda esa información puesta en práctica. Eh,
esa esencia de pronto y ese extra que la persona fue recibiendo, pues estoy segurísimo que todos los emprendedores que van a pasar por acá, y los incluyo a ustedes, en su biblioteca favorita, sus Ujú. contenido favorito, y eso es súper valioso para mí. No, Listo, las Gabriel. respuestas cortas Nice. me Me encantaron. Las respuestas cortas encantaron. me Sí, fascinaron. me fascinaron. Muy No, pero bien, está Gabriel. buenísimo. No, está buenísimo. Gracias. Y creo que con esto eh, podemos nosotros llevarnos una idea fabulosa de qué está pasando por tu cabeza, por tu mente, por todo. Y creo que las historias nosotros las entendemos de una manera, pero los oyentes las verán de otra manera y aprenderán algo. Y la idea es que esto sea un ciclo constante. Entonces, Gabriel, te agradecemos un montón por todos estos insights que nos diste, por las historias, por tu tiempo, por la buena conversación, las Por risas. Y la buena energía, Gabriel. Chévere. Me te encanta. Muchas esperamos gracias, acá pronto Gabriel. para una segunda, tercera, hasta quinta versión. Con No, total seguridad, cuenten conmigo, a mí estos espacios me encantan. y dentro de poco, a ver si nos tomamos Creo que el estás mal de salpicón. internet, Eduardo. No, están Vale. invitadísimos, por favor. Totalmente. Y así cazamos otro atardecer. Gracias por estar con nosotros y escucharnos. Este podcast es una iniciativa familiar y nuestro propósito, nuestro único propósito, es encontrar atardeceres entre historias y experiencias de invitados cuya filosofía es crear y creer. Si les gustó esta conversación, déjenlo saber y compártanlo con sus personas más cercanas, amigos o familiares. También estamos mejorando todos los días. Sus comentarios e ideas son fundamentales para continuar con esta aventura. Un fuerte abrazo y continuemos disfrutando de los atardeceres. Hasta la próxima.